La Soberana en la red. Esto es Quilamba, la radio anarquista. Su conducción, Gabriela Stoppelman. Sus voces, Alicia Lapidus, Lourdes Landeira, Nora Lomberg, Víctor Dupont, Viviana García Rivas. La narración oral, Isabel D'Amico. En las redes, Ann Diestro Reategui. Todo por lasoberana.com.ar. Quilamba, la radio anarquista. Hola mis queridos amigos de Quilamba, les habla Víctor Hugo Morales, y les quiero mandar un fuerte abrazo, el mejor recorrido radial que puedan hacer con este programa que ponen ahora en marcha y que seguramente cuenta con el mismo talento y sensibilidad con el que hacen la revista El Anartista, de la que soy fana. Les mando el más grande cariño y estoy a las órdenes para lo que necesiten. El espacio donde suenan las voces anarquistas. Me prendo de esta telaraña aferrada al botón que sobra de cualquier agujero más grande que cualquier ojo, más pequeño que cualquier mirada. Me prendo de esa telaraña porque ella escribe un texto donde puedo reencontrar a mi madre, la tejedora. Ella dejó marcas para seguirla en su ausencia. Ella organizó las huellas del futuro donde no estará. La vieja telaraña tejedora ahora espera que el dios de los arácnidos decida cuándo dar el envión a las dos ruedas que la circulan, porque ninguna de sus tantas patitas ya puede siquiera dar un paso. Me aferro al día en que vi cómo hacía el punto, el atroz nudo indesatable, donde yo pude haberme quedado, de no haber sido por esa suerte de encontrar mi propia hebra en la escritura. Me aferro a la noche en que detrás de un ejemplar de su tejidoteca encontré un hueco enorme, adherido a un gran rótulo, la trama que falta. Y por allí partí a encontrar otras voces, otros chasquidos de aguja contra aguja, algún reverbero que permitiera comprender el modo en que la orfandad destejía los bordes, aunque jamás las raíces. Cómo se aferraba el punto al sitio donde la savia ascendía por el cuerpo vegetal hasta el espacio de la luz. Cómo buscaba el calor para cocer el alimento. Subí con el jugo delicioso, aunque apenas me atreví a probarlo. Y en lo más alto encontré la forma difuminada del poema, las nieblas de una imagen que apenas titilaba infancia. Había también una ventana encandilada de luz y una agenda llena de trazos de un ausente. Más arriba, porque siempre hay un peldaño más en lo real, alguien cantaba a la curva de un río, uno que desorillaba apenas se le atrevía un silencio. Así que la cantora debía empecinarse sobre su cansancio y arremeter con la melodía para que el agua no se devorara los bordes. Si bien la altura no era de las que se mareaban, ni las que mareaban a la gente, decidí bajar. En cada piso había un estante con un nombre. Sobre el estante se acumulaban letras y letras, montones de atrevimientos de la lengua, imprescriptibles arrebatos de la voz y de la luz,
empacados en orientar el día hacia el ejemplar que siempre falta. Era claro, la vieja tejedora merodeaba su propia ausencia. Era claro, ella no se dejaba apabullar por la enfermedad del olvido que le acechaba los puntos. Con el pulso reumático y tembloroso, dibujaba en el aire caminos para la lana. Se aferraba a la telaraña de viejos recuerdos y agitaba los recientes, ya en franca huida. Lloraba sin poder encontrar el motivo de su llanto, cuando justo entre dos formas de la red sobrevenía el hueco. Porque una cosa es una tachadura donde poder entrever el trazo y otra muy, muy distinta, ese pozo sin nombre, esa zanja a destiempo donde se traba la luz. ¿Había algo más triste que una tristeza sin origen? ¿Que ese desvaimiento del día entre manotazos de otras historias? Yo caminaba sobre las huellas de sus desvíos. ¿Sobre sus líneas rectas? No. Esas sí que eran planas, como filos al borde de una voz ajena, donde el punto en singular se deshacía de miedo y previsiones. Yo debía olvidar su ritmo, escribir mi trenza y empecinarme en la memoria de su fuerza para no caer en la pura ostentación de la bella pasamanería. En esas me entreveré sin mucho recaudo, y hubo días de quedarme atrapada entre agujas, y hubo otras de aguja suelta, días con grafitos de lana que contorneaban los huecos sin recordar ni astillitas de los terrores. Entre punto atrás y adelante llegó el tiempo de ponerle pausa a mi tejido, de limpiar el espejo y comenzar a leer las tramas de los otros. En eso me dio por juntarme con ciertos huérfanos y salir de entrevista en entrevista. Salvo al dios de los arácnidos que nunca atendía, tendimos hebras en todas las posibles direcciones. A veces preguntábamos, a veces mirábamos, a veces el oído nos daba una clave para los puntos del silencio, y desde entonces no paramos. Y ahora estamos acá, prendidos a esta telaraña de la que somos parte. La trama es la forma en que nuestra memoria puede. La trama es el modo en que rememora el espejo vaciado de siempre nuestra misma imagen. El olvido se arrincona en el cierre de cada acorde. De tanto en tanto nos limpia el terreno, nos desempolva de rencores y malas remembranzas. En otras ocasiones nos desafía con puntitas de tejidos, orlas de un nuevo origen al que no renunciamos. Y si el botón aferrado a la telaraña se descose, iremos a saco abierto, juntos, a reescribir los olvidos del invierno. Vieja tejedora de puño cerrado, madre poema de todos nuestros textos, empecinados como vos en la amistad de la fuerza, no olvidamos. Buenas noches. ¿Cómo anda doña Alicia Lapidus? Bien, bien, todo bien. Acá con el sonido de la lluvia tras nuestro, que no deja de ser romántico para un viernes a la noche. Arriba nuestro, esperemos que no encima nuestro en algún momento. ¿Y qué me dice? ¿Alguna quilamba en la semana? ¿Algo que se haya olvidado? En realidad uno se olvida muchas cosas, se olvida las que no quiere hacer, se olvida en general las que no puede hacer. Me olvidé de llamar al médico, al clínico, tengo que hacer el control anual, me vengo olvidando toda la semana. La doctora Lapidus ya nos baja línea con esto. ¿Y usted, Viviana García Rivas, cómo anda? ¿Sin quilambas la semana? No, imposible, sin quilambas, pero no, estaba pensando que me olvidé, pero me olvidé de olvidarme. Se olvidó de olvidarse, qué ternura lo que dice. Dicen acá que no me escuchan. Muy bien, lo que nos olvidamos es de acercar el micrófono, qué bien. Porque sí, ando con algunas cuestiones personales que estaría
borrar. Y bueno, y me olvidé de olvidármelas, pero eso fue la única cosa seria. Por ahí el amigo Carlitos Col la puede ayudar. Y yo soy bastante olvidadizo, a pesar de que por eso me anoto todo. Yo me anoto todo. Después no me acuerdo dónde guardé el papel que anoté las cosas. Pero bueno, lo más importante de la semana, del olvido de esta semana, es que hoy, justo hoy, antes de venir, me olvidé los sándwiches en la heladera. Y seguro que cuando vuelvo ya no están más. En el borde. Me vengo a enterar esto en el momento de presentarles, señoras y señores, al olvidado de la semana. ¡Al único! Al miembro de la quilamba que fue interceptado en la puerta de la radio, que no pudo penetrar. Soy el olvidado forzado. Sí. Víctor Hugo, qué lindo. Buenas noches. Acá Gracias, nosotros. Quilambas en la semana, vos tenés vida de todo, una carita así de vida ordenada, ¿no? Yo tengo carita de vida zen. Sí. Eso. Vida Sin. No, tuve una quilamba y tuve un par de olvidos. Me olvidé algunos sueños que me hubiera interesado recordarlos. Siempre me pasa. Sí, y me preguntaba cuál es la raíz o cuál es el origen del olvido de los sueños. Y también me olvidé de traer una petaca para tomar algo. Por suerte estamos provistos del buen vino, que también me parece que propicia el olvido, el buen vino. Puede ser, o capaz que te acordás demasiado y... Depende de la cantidad. Sí, todo. depende del momento. Usted, Isabel D'Amico, Bueno. la narradora oral. La narradora oral hoy no quiere olvidarse, no quiero olvidarme ni un minuto de Milagros Salas. Es un dolor diario porque a veces el recordar todo el tiempo, el no olvidar, lastima. Y lo de Milagros Salas me lastima todo el tiempo. La imagino cuando se levanta, la soledad, la falta de familia, el ritmo. Y bueno, y su ausencia que hace tanta falta en una sociedad tan castigada. Esta semana tuvimos una quilamba especial con eso, ¿no? Porque se tomaron hasta el atrevimiento de cerrar antes el Congreso para impedir que se presentara el pedido de excarcelación o algo así. Sí, y era. aparte tampoco querían recibir las cartas porque hubo todo un movimiento a nivel mundial pidiendo por la libertad de Milagros. Entonces, bueno, para que no olvidemos, quiero marcar este tema, ¿no? Este programa que tan sutilmente estamos presentando es alrededor del olvido, un tema también alrededor del cual va nuestro número último de La Nartista. Y bueno, hace 2 meses que venimos con varias reflexiones de esto. El olvido tiene muy mala prensa en general. Y hoy pensaba que una cosa es el olvido instilado culturalmente, que es aquel que impide tener memoria sobre cuestiones. Siempre los olvidadores son los victimarios, nunca las víctimas. Y la otra es el famoso olvido que a nosotros tanto nos gusta, el olvido que hace Limpia Parabrisas, este olvido de Nietzsche que de tanto en tanto nos refresca un poco de tanto recordar, nos impide ser Funes el memorioso, nos vacía un poquito la CPU, nos limpia de resentimiento, de ser una especie de enorme contenedor de culpas. Y nos permite la novedad, nos permite el asombro, la sorpresa, no confundir al bigotudo que una vez te hizo mal con el bigotudo nuevo que uno tiene enfrente. Es un ejercicio bastante inhabitual este olvido, que no es, vuelvo a señalar, el otro que es un olvido instilado. Y pienso que la mala prensa del olvido viene sobre todo por el primero, ¿no? Porque el primero ha generado masacres, muchísimas muertes.
Igual es un tema para pensar casi toda la vida, porque nosotros que nos dedicamos al oficio de escribir sabemos que la memoria es un poco novelista y que recorta ella los capítulos que quiere, y bueno, los recortes que descarta se los lleva Don Olvido. Así que no hay escritura sin el ejercicio del olvido. La memoria es muy común que participe, pero el olvido nunca se le asigna un protagonismo al olvido en la escritura. En la escritura no estoy tan segura como sí en el psicoanálisis, porque en realidad la memoria es muy selectiva. Y selecciona, y hoy cuando Víctor se preguntaba por los sueños, en realidad no nos acordamos de aquellos sueños que de alguna manera nos producen mucho dolor, y ese es el limpiaparabrisas que decías, Gabriela, recién, de lo que es el olvido. Y después está el otro olvido, que no es lo mismo, que es no tener memoria. Una cosa es olvidar aquello que duele, y otra cosa es no tener memoria de lo que no se debe repetir. Igual Víctor señalaba una cosa bastante interesante, que es no la causa, dijiste vos, el origen de ese olvido, y parece ser... La raíz. La raíz, bueno, por eso lo asoció al origen, una palabra bastante distinta de la causa, ¿no? Estamos como, sin soslayar el trauma, tratando de pensar por fuera de eso. En tu caso sé que dormís muy profundamente, así que muy profundamente, poco y mucho. Claro. No, pensaba en si hay alguna similitud o resonancia entre las palabras recuerdo, remordimiento y resentimiento. El re. Sí. Sería la segunda nota de la escala musical. Sí, por supuesto. ¿Dijiste recuerdo? Remordimiento y resentimiento. Sí, resentir es exactamente lo que la palabra dice, volver a sentir lo que uno alguna vez sintió. Todo lo que se repite de algún modo, no necesariamente, casi imposiblemente, parece repetirse igual. Vuelvo a nuestro oficio, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros volvemos una y otra vez sobre un texto imposible de escribir? Que trata de aproximar a la muerte de un ser querido, que trata de aproximar a un abandono muy doloroso, a una pérdida muy dolorosa, y nunca nos aproximamos de la misma manera y tampoco nunca llegamos, pero ¿no? Entonces el olvido facilita las repeticiones. El olvido, al facilitar las repeticiones, facilita también la diferencia, porque si ninguna repetición es igual, sino gracias a que repetimos un poco como en los ritos, no como en la costumbre. Ustedes saben que los ritos se repetía para generar la diferencia. El ritmo. Exactamente, el ritmo de algo que hoy vamos a hablar. En cambio, la costumbre tiene la soberbia pretensión de creer que repite para instalarse siempre en lo mismo. O sea que no hay costumbre con ritmo. Tiene un ritmo aburridísimo y monocorde. Pero el olvido también a veces te ayuda a ir hacia adelante, ¿no es cierto? Claro. Porque si uno se queda en el recuerdo, no avanzás. Entonces a veces no es que uno se olvide, sino que no vive mirando para atrás. Y eso también... Eran las pretensiones de Platón, ¿no? Este hombre que decía que, bueno, en el momento que nacimos y encarnamos, nos olvidamos de la pureza que fuimos cuando fuimos arquetipos universales. Por tanto, el único modo de volver a la verdad y olvidarnos de la porquería corrupta y corporizada que somos es recordar. Y hay ahí en Platón esta primera idea tremendamente melancólica. Ustedes saben que a mí me altera un poco la melancolía, que por supuesto aparte él la atribuía como una enorme virtud. No cualquiera podía recordar, los recordadores de primera eran los filósofos, y todo el movimiento que el filósofo hacía era para atrás. Mientras el tipo iba para atrás y el pueblo lo seguía para atrás, imagínense quién se hacía cargo del presente y del futuro, ¿no? ¿Viste? Sí, no, eso es conocido. Y eso es un poco el tema de repetir. Uno repite, a veces nunca se repite igual,
pero la repetición a veces sirve para reescribir parte de nuestra historia. Y el reescribir nuestra historia es lo que quizás nos permite avanzar. Víctor. Sí. Ahí estamos. Sin repetir y sin soplar, la memoria del futuro. La memoria del futuro, qué lindo concepto de Nietzsche, ¿no? Una cosa es irse hacia el pasado y abandonar el presente, y otra cosa es traer el pasado al presente para proyectarnos hacia el futuro. Por ejemplo, nosotros estamos trayendo de atrás del pasado el micrófono que viene con un ruido impresionante y se proyecta hacia al futuro. Ahora está tomando vino el fotógrafo. Bueno, creo que en realidad los rodeos que damos alrededor del olvido se pueden completar si ustedes leen nuestra revista. Este último número de la revista viene bastante gordito y nutrido en www.lanartista.com.ar. Van a encontrar una cantidad de entrevistas y muchísimas notas que enfocan este tema desde distintos puntos de vista. Igual este programa recién empieza, aunque la botella de vino ya está por más de la mitad, y vamos a tratar de darle algunas vueltitas al asunto. 5 minutos sentados en sus asientos, no se muevan amigos que les debo el último cuento. Son solo 5 minutos de atención lo que les pido. No se muevan todavía, pero prendan sus cigarros. Bueno, el amigo Yusheim se murió con la batería de una computadora. Yusheim es nuestro introductor a algunas columnas que van a sostener esta quilamba. Vamos a ir tratando de alternar los sostenedores de las columnas. Las columnas son pequeñas reflexiones, pequeños momentos sobre distintos textos. Nosotros llamamos texto a cualquier cosa que pueda ser leída, no únicamente a la escritura. Un rostro es un texto, una pared, un graffiti, un ademán es un texto, una foto, la lluvia sobre los adoquines es un texto, todo aquello de lo que podamos producir. Un perfume es un texto, una gárgara también. Qué tierno lo tuyo, Isabel. Igual yo iba, un escupitajo antes de que esto continúe. Yo iba a esta idea de que tenemos muy adherida la costumbre de pensar que solo se puede leer lo conceptual, que solo se pueden leer las palabras. Hoy vamos a un desafío bastante importante, sobre todo en radio. Vamos a tratar de leer fotos por radio, una auténtica quilamba. Y para eso vamos a escuchar una columnita que preparó Viviana García Arribas sobre Vivian Maier. Es una nota, esta columna se basa en una nota que está en El Anartista y que ustedes pueden completar estas pequeñas palabras que van a escuchar ahora, pequeñas no porque son cortitas ni de poco valor, sino porque en relación a todo el trabajo que Vivi hizo para esta investigación, hicimos un extracto lo suficientemente poderoso para poder ser escuchado oralmente. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces anarquistas. Dios, déjanos olvidar. Vamos. Oh. En esta vida todo puede pasar. De un momento a otro todo puede cambiar. Así que olvídalo. Solo olvídalo. Juli. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su destino escrito en letras. Así que olvídalo. Todo
todos caemos, todos soñamos, todos pasamos por el dolor y con esfuerzo nos levantamos. Todos sabemos lo rápido que gira el destino, con la vida se inicia el juego divino infinito. La historia se repite en cada rostro, angustia que rebalsa de Adelante tus un ojos. poquito, Deja de lado la Gabriela, furia. quiero hablarles de una mujer, en realidad. Su nombre es Vivian Maier. Se trata de una mujer que encarna un misterio, el enigma de miles de negativos de fotografía guardados en una barraca. El pasado olvidado en un galpón. La historia de Vivian Maier está contada en un documental llamado Finding Vivian Maier, que se puede ver en este momento completo y subtitulado en YouTube, así que no se pierdan la oportunidad de hacerlo. Este documental está dirigido por John Maloof, entre dos directores. Uno de ellos es John Maloof, que es quien hizo el hallazgo de las fotos de Vivian Maier. Este personaje, Maloof, además de ser un director, es un cazador. Es uno de esos que persiguen a su presa día y noche hasta compenetrarse con ella y anticipar sus movimientos, hasta descubrir sus debilidades y presentir sus fortalezas. Acostumbrado a hacer negocios en subastas, junto a su padre y a su hermano mayor, en 2007 compró un baúl cerrado, aunque ignoraba su contenido. Buscaba material para escribir un libro sobre Chicago, pero cuando lo abrió se encontró con cientos de negativos en blanco y negro. En ese momento los descartó durante bastante tiempo porque no sabía muy bien qué hacer con ellos, hasta que su curiosidad, su instinto y su olfato lo llevaron a investigar más. Solo tenía el nombre de la fotógrafa. Repito, Vivian Maier. Buscó en internet, donde se enteró que la mujer había fallecido un par de días antes, e hizo varios llamados telefónicos, hasta dar con una familia con la que había trabajado como niñera. Con la ayuda de estas personas consiguió una cantidad de objetos de la fotógrafa, entre ellos 100.000 negativos fotográficos, 700 rollos de color y 2.000 rollos blanco y negro, todos sin revelar. Además de esto, ropa, zapatos, sombreros, prendedores, pulseras, tickets, sobres, postales, tarjetas, boletos, etcétera, etcétera, etcétera. John Maloof sabía entonces dos cosas. Vivian Maier había sido niñera y nunca tiraba nada. A partir de entonces se obsesionó con este personaje y encaminó gran parte de su energía para lograr que se pudiera conocer el trabajo de la fotógrafa. El documental Finding Vivian Maier, que cuenta la historia de esta búsqueda, sigue dos líneas de relato. El hallazgo de John Maloof, su descubrimiento de la fotógrafa con opiniones de expertos y críticos, y otro perfil mucho más íntimo en el que reúne los testimonios de las familias que la emplearon como niñera. Estos dos relatos marchan en sentidos contrapuestos. Mientras el primero va de la oscuridad hacia la luz, es decir, desde los negativos que estaban ocultos en el interior de un baúl hasta las exhibiciones y el reconocimiento cada vez más numeroso de Vivian Maier como artista, el segundo, la historia personal, se inicia en forma bastante luminosa con el recuerdo afectuoso de quienes había cuidado Vivian Maier en la infancia, y se oscurece hasta dibujar un personaje rodeado de enigmas y cada vez más aislado, que finalmente muere en soledad. Los entrevistados la definen como paradójica, atrevida, misteriosa, excéntrica. Por las tardes, Vivian Maier salía a pasear con los chicos que cuidaba. Ella también era una cazadora. Recorría las calles mientras hacía fotos con su cámara. El momento fortuito, una cara asombrada, las mejillas tiznadas de un niño, un mendigo, rostros, manos, piernas, polleras al viento, autos, fundamentalmente la calle. En realidad, eso que pasa en la calle.
Capturaba el tempo de la ciudad en instantáneas que revelaban un excelente ojo para la cámara, habilidad en la composición y un gran sentido del humor. La pregunta que inicia la búsqueda del documental es ¿por qué esta niñera había tomado todas esas fotografías? Y la respuesta a la que llega Jon Malov es lo hizo para que no se olvidara. Lo hizo para que no se la olvidara. Vivian Maier murió el 21 de abril de 2009. En el momento de su muerte solo había revelado un puñado de fotografías. Eran más de 100.000 los negativos sin imprimir, prisioneros en un baúl, sellados con cerrojo y depositados en una barraca. Me recuerdan esas cápsulas del tiempo, ocultas bajo tierra, a la espera de quien las encuentre en el futuro o lanzadas al espacio para dar cuenta de la existencia de la humanidad. Hoy forman un catálogo inmenso, exhaustivo, bello, divertido, trágico. Revelan una época y una mirada sobre ella. Hoy giran por el mundo y convocan miles de personas. Estuvieron en Buenos Aires desde el 1 de mayo hasta el 11 de junio de este año. Hoy nos convoca el olvido. ¿Cómo presentarlo en forma más elocuente que con 100.000 negativos ocultos en un depósito durante décadas? Fotografías guardadas sin haber sido vistas siquiera por su autora. Hoy la fuerza de la historia de Vivian Maier pega más que la calidad de sus fotos. El establishment artístico en gran parte todavía no la acepta. Sin duda, es la restitución de su obra el primer paso para entrar en un mundo que una vez abordado revela la mirada y la sensibilidad de un artista. Los invito a acercarse a ella a través de este documental. Y si quieren profundizar un poquito más, pueden leer la nota en www.elanartista.com.ar, donde también encontrarán sus fotos. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces de artistas. Dios, déjanos olvidar. Vamos, oh. En esta vida todo puede pasar, de un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Solo olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar, todo tiene su destino escrito de atrás, así que olvídalo. Todos caemos, todos soñamos, todos pasamos por el dolor y con esfuerzo nos levantamos. Todos sabemos lo rápido que gira el destino. Con la vida se inicia el juego divino infinito. La historia se repite en cada rostro, angustia que rebalsa de tus ojos. Deja de lado la furia, deja de lado el enojo. No olvides que tu sangre vale más que el oro, te lo imploro. Los verdaderos enemigos son el miedo y la injusticia. Estás atado al cuello esperando que alguien patee la silla. La silueta de Jesús marcada en el asfalto con tiza. ¿Qué pasa cuando la realidad te humilla? Y hay un niño sintiendo que su fe se cae. Necesita que alguien le hable, cómo explicarle que aunque su padre no está, lo siguen amando, que todo cambia y todo seguirá cambiando. En esta vida todo puede pasar, de un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar, todo tiene su destino escrito de atrás, así que olvídalo. Hey, ¿cuál es mi fecha de expiración? Soy inmortal en esta canción como mi nación. Vuelvo a despertar atado de manos, sintiendo que todo lo que hago y digo es en vano. Hay gente maldita que te tira para abajo, pero sigo remando en este mar de villanos. Estoy elevado, espíritu mío, abre tus alas y vuela libre. Con lo que sientes, con lo que escribes. La 9000 está cargada, apoyada en la cama al lado de mi almohada. Voy a defender a mi familia de tus amenazas. Voy a pelear hasta morir, para que mis hijos libres puedan vivir. No quiero que me vean gritando sacado, no quiero que me vean vencido, drogado y tirado. Quiero que estén orgullosos de mí, que son lo que más amo. Y que pase lo que pase, estaré a su lado. En esta vida todo puede pasar, de un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Solo olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar, todo tiene su destino escrito de atrás, así que olvídalo. Vamos. Olvídalo. Alguno guacho,
siguen cuestionando mi talento. Porque mi apellido, porque no lo merezco. Una vez más les digo que me la chupen. Y están los que se la tragan y los que la escupen. Y no me importa lo que digan, sé quién soy, lo que hago. Y quien tenga dudas que se las mete en el O. Una vez más te lo demuestro en el escenario. Llegó el Dante, el visionario, el mercenario. Quiero rapear y cantar, tocar la guitarra y saltar. Y a los puros evaporar una vez más. Y cabe, no creo que vuelva. Así que no pregunten más y pásenme la hierba. El futuro abrió sus puertas, rebobinen sus cabezas, vean mis goles en cámara lenta. Bueno, acabamos de escuchar Olvídalo, de Dante Spinetta y Julieta Venegas. Un temazo. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Bueno, alumnos, vamos a intentar... Vamos a intentar... El vino está pegando. Vamos a intentar, sí, pero es un verdadero proceso de decadencia. Vamos a intentar comenzar un fragmento de esta quilamba que será el taller literario de quilamba radial. La idea es dar algunos tips de escritura para ir viendo algunos elementos que suelen ser muy comunes, momentos de mucha dificultad de resolución cuando las personas empiezan a escribir. Mucha gente que tiene mucho hábito de lectura piensa que la traslación de la lectura a la escritura es prácticamente la voluntad de dar un paso y se empieza a encontrar ahí con enormes dificultades. Tendremos algún capítulo para los gerundios, tendremos algún capítulo para el exceso de qué, tendremos algún capítulo para las palabras que riman involuntariamente, tendremos para los signos, tendremos capítulo para la puntuación, pero hoy vamos a empezar por lo que para mí es la madre de la diferencia entre escribir y redactar, que es lo que yo llamo la mechada. Para mí el modelo que más o menos organiza la idea de lo que es un narrador lo da el cine, no la literatura. Cuando uno ve una película, ve en simultáneo aquello que un personaje hace, el cuerpo del personaje y el lugar donde está el personaje. Ese lenguaje simultáneo que tiene el cine, la literatura no lo tiene, pero puede aproximar a esa simultaneidad con una alternancia rápida. Un poquito de mundo, un poco de retrato, un poco de acción. Un poquito de mundo, un poco de retrato, un poco de acción. No exactamente en esas dosis, pero sí siempre hay que tener en cuenta que el lector necesita que no se apague la cámara. ¿Sí? Si no pasa como por ejemplo en El Señor de los Anillos de Tolkien, que uno tiene 25 páginas de tal vez bellísimas descripciones, pero la acción está detenida y no ve los cuerpos de los personajes, y después tiene 10 páginas de bellísimos retratos de personajes que están en el aire, porque no están en ningún lugar, porque desapareció el mundo, y después viene lo peor, porque tiene 5 páginas de acción que suceden en ninguna parte con ningún cuerpo. O sea, estamos como en el colmo de la metafísica. Esta va a haber heridos. Sí, igual yo insisto que los libros que uno quiere los va a querer para toda la vida porque significaron en la historia y en la biografía de nuestra biblioteca una afección que a veces van más allá del valor que uno después pueda asignarle a eso como escritura, e incluso hay libros que uno descubre que no están bien escritos y siguen siendo entrañables, uno los vuelve a leer y vuelven a afectar. Yo lo que estoy dando ahora son algunos tips de escritura para empezar a movilizar los hábitos comunes
esta tendencia que tenemos otra vez, hoy la tengo con el amigo Platón, un poco heredada del amigo Platón, de siempre darle un predominio a la abstracción sobre la imagen. La poesía y la narrativa viven de dar a ver. Dar a ver es ofrecer imágenes. Tiene que haber cuerpo, tiene que haber mundo, y por supuesto no tiene que haber un cuerpo enumerado de punta a punta, ni un mundo enumerado de punta a punta, sino que el mundo y el retrato se trabajan por metonimia. Muy bien el alumno Dupont, para eso lo dejó pasar el portero hoy. La metonimia es la parte por el todo. No hace falta describir un rostro completo con un gesto de la mano, una sombra sobre un rostro y un pliegue de la ropa de una mujer, alcanza para que el lector complete el resto. Yo les propongo que intenten, nuestros oyentes, un ejercicio que por supuesto al principio no es natural, porque esta manera de escribir, un poco retrato, un poco descripción y un poco acción, faltan elementos, falta el diálogo, falta lo que yo llamo el opinator, que es el lenguaje abstracto que entra en un texto, pero nunca al redundar sobre la imagen. Si yo digo que un chico revuelve la basura en Buenos Aires, no hace falta después decir que hay hambre en Buenos Aires. Podría seguir con una reflexión, pero la reflexión tiene que ser una continuación de la acción o del retrato o del mundo por otros medios. Entonces les dejamos el desafío de intentar al principio trabajar con estos pequeños 3 elementos, un poco de cuerpo, un poco de mundo, un poco de acción. Y para que esto no sea tan teórico, les traje un ejemplito que dice así: allí estaban 2 columnas gordas de mucha ciudad, descascaradas de verde, desheredadas de césped, no insinuaban siquiera un reclamo. Este elemento claramente es mundo. El hombre caminó el verde espacio entre una y otra, las anduvo con la mirada negra y desprovista de noche. Retrato. Frente a los 2 desposeídos, pasó la velocidad de un automóvil. El vehículo venía atrás. Tan solita esa urgencia, no dejó ni una huella sobre el asfalto. Acción y un poco de mundo. Pero hizo temblar los ojos abiertos en la pintura sin cáscara y dejó a las 2 columnas marchadas de perplejidad. Mundo. Entonces el hombre avanzó y se fue a buscar la noche. Retrato y acción. La escena transcurrió sin demasiada conmoción y sin cicatriz, aunque al llegar a la esquina un pedacito descascarado le quedó al hombre sobre la palma. Mientras tanto, en el verde sin césped de la columna, anochecía. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces de artistas. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Cuando repartieron de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
salario, maestros de pie cuidando pinchones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo a mi lado. No quiero de más, solo lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcer el destino. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado. Sigue la lluvia y escuchamos La chacarera del olvidado de Hugo el Duende Garnica, interpretada por Fabio Pérez. Soy Adrián Stoppelman y quería dejarle un saludo a toda la gente amiga de Quilamba. Ojalá que en esta nueva etapa, en este nuevo medio, esta nueva voz que tiene el anartista, pasen muchas cosas raras. The auction house is across the street from my home. I found this box loaded with negatives. I won it for, I think it was $380. The history of street photography is currently being rewritten. Vivian Maier. Vivian Maier. Vivian Maier? Exhibitions in New York, and LA, and London, and Chicago. We've had more interest in this work than perhaps any other photographer. There's one in particular that I bought, which I love. The composition is slightly off to me, and I think that's why I like it. Bueno, yo les voy a contar una especie de pequeña crónica de viaje. La primera pregunta es, ¿cómo llegué a ese lugar? Para los que hablamos de psicoanálisis, esto está dedicado paranoia. ¿Paranoia? No, porque Noia es un pueblo, ¿es Noia o es Noya? Es una mezcla de magia y casualidad, como llegué ahí, un dedo que se fija en un punto del mapa, conveniente en la localización y cumpliendo el deseo de visitar un pueblo en las Rías Gallegas. Y quedaba justito. ¿Alguien sabía de Noia? Nadie. Yo tampoco. Es un pueblo muy chiquitito en Galicia que de tan viejo ni sabe bien su nombre, por eso es Noia o Noya. Depende de quién lo pronuncie. El GPS lo escribe de un modo o del otro. Depende del GPS. Claro, si es el Google Maps o es el GPS del auto. Se encuentra en la provincia de La Coruña, al pie de las aguas del río Tambre, un río muy tranquilo, y de la ría de Arosa. Está rodeada por unos montes que se llaman Barbanza y está sobre el llano de los montes. Noia es una de las pocas poblaciones de Galicia que conserva todavía un aspecto sumamente antiguo, unas tradiciones deliciosas, difícil de encontrar entre todas las aldeas y pueblos gallegos. Una que no tenga los más diversos típicos mitos del folclore y la cultura popular, desde la terrorífica La Santa Compaña, que es un alma en pena condenada a vagar por los caminos, es una de los mitos, o los pálidos mouros, que son duendes traviesos que habitan los castros, pero entre todas las localidades que están ricas en mitología, en Noia es particularmente conocida una leyenda, según la cual se atribuye su fundación al patriarca Noé. Como no tenía otra cosa que hacer, se fue de viaje a Galicia. El arca, decían en Noia, recaló en las cumbres de ese monte Barbanza que les contaba antes, que vendría a ser un Ararat gallego, uno de los 2 o 3 Olimpos célticos de la comarca de la Costa de la Muerte. Allí sigue enterrada, esperando ser descubierta y revelada en su poder. Está tan profundamente instilado en ese pueblo que fue fundado por Noé, que el escudo del pueblo tiene el dibujo de un arca. Cosa que es de por sí ya es llamativo. Tiene partes de su historia Noia que no son tan románticas ni tan lindas y que evidentemente la gente del pueblo prefiere olvidar, como que fueron conquistados por los vikingos, porque estaban en una localización muy al norte de España y era un lugar y varias veces conquistados. Bueno, esas cosas están en el olvido.
Así es. Tal cual. Claro, por todos lados eso está clavado. Totalmente. Y además del cual están extraordinariamente orgullosos. No es que dicen es un mito, no, así es. Un mito fundacional no se le priva a nadie, ¿no? Tal cual. Bueno, llegamos un sábado al mediodía. Sábado al mediodía, el sol radiante, todo resplandecía, las calles desiertas. Le mando a mi hijo un WhatsApp y le digo, estoy en un pueblo donde no pasa nada, pero así, nada en mayúscula, porque realmente no pasaba nada. Era la hora de la siesta. Todos guardados en sus casas y un silencio solo perturbado por los campanarios de las 5 iglesias dedicadas a 8.000 habitantes. Es decir, en realidad sobran curas para los habitantes, pero las iglesias estaban cerradas, los campanarios deben tener un automático. Estaban cerradas porque no era horario de misa y hasta los curas se merecen el descanso de la tarde. Lo que permanecía en actividad era la tasca típica, a donde nos había mandado la dueña del hotel. Ahí había gente comiendo en la vereda y en realidad eran todos turistas españoles. No había, en este pueblo no había turistas ni franceses, alemanes, españoles, sentados bajo los arcos medievales de una belleza realmente increíble y disfrutaban de unas tapas. Por supuesto, ¿qué mejor puede hacer uno en ese momento que sentarse, pedirse un pulpo a la gallega, que lo llaman a la feria? Claro, porque uno no puede conseguir un pulpo a la gallega. Y además si decimos gallego ahí te matan, porque es galego, no es gallego. Claro. Y entonces, pulpo con cerveza. Y el mozo, bastante regordete, cuando vio que yo no podía terminar el plato, dijo como si fuera una madre, ¿cómo? ¿No me va a terminar el pulpo? Se ofende, estaba ofendido. Bueno, estos pueblos dormidos nos transportan a su historia. No era difícil en ese momento, cuando uno miraba el empedrado y demás, imaginar el ruido de los cascos de los caballos, el adoquinado, que caminaban sobre el adoquinado de la plaza principal. Uno se imaginaba los caballeros templarios, con las cotas de malla, con la armadura, pero nada más. Así que nos fuimos al hotel y decidimos volver a la tarde a ver qué pasa después. No habrá nadie. ¿Será que toda la gente los fines de semana se va, desaparece? A las 5 de la tarde aparecimos de vuelta y la imagen empezaba a cambiar. Los pobladores empezaban a aparecer como esas imágenes teatrales que aparecen de a 2, de a 3, hablando. Las mujeres hablando por los codos. Los hombres bastante más callados. Muchos bastones, muchas espaldas encorvadas, muchas arrugas, mucho viejo. Así era. La plaza principal es muy grande y muy hermosa. Por supuesto, ¿dónde está? Frente a uno de los edificios más grandiosos y más antiguos de Noya, la iglesia de San Martiño, que es la principal, que fue construida 1434, así que la verdad es que tiene historia. En ese momento nos cuentan que en esa plaza cada tanto aparece un cuentista de historias que habla sobre Galicia y España hasta la 1 de la mañana y toda la gente se pone alrededor. Y esos hombres ilustran, de alguna manera nos ilustran, de qué manera en Galicia y muchas otras partes de España mantienen la herencia y mantienen la cultura. Salimos de la plaza y decidimos ir hacia el río que es la ría en realidad. En el camino, otra iglesia más chiquita que se estaba preparando ya para la misa, porque ya estábamos en horario de las 6, que es el horario de la misa. Adentro, poquito elaborado, porque era bastante primitiva como iglesia, habría unas 40 personas para una capacidad de 60, para que tengan una idea, mientras otras seguían entrando. La religiosidad está por todos lados. Los pueblos son muy religiosos. Y el catolicismo impregna todas las actividades, todas las conversaciones, todo. Dejamos la misa y seguimos hasta un predio al costado del río,
a donde nos habían dicho que iba a haber una feria de marzo. Esto era en junio. Parecía un chiste de gallegos. Parecía un chiste de gallegos. Parecía, la feria era de marzo. ¿Por qué? Porque reviven una feria que hacen en marzo, la vuelven a hacer en junio y la siguen llamando Feria de Marzo. Absolutamente, para no olvidar. ¿O será una represión económica? No, era el lugar a donde había que ir a gastar dinero. No teníamos demasiada expectativa. Sin embargo, encontramos la Alameda en el camino, una plaza cuidadita, preciosa, con toda una vereda con bares, y ahí estaba la movida de Noia. Toda la gente joven, la familia, los chicos estaban de ese lado, como si estuviera dividido el pueblo en dos partes. La parte vieja con los viejos. La grieta de Noia, muy bien, es extraordinario. Cuando en esa había unos bancos de hierro que me hacían acordar a estas plazas antiguas de Almagro, cuando yo era chica. Bueno, en la feria llegamos lleno de mujeres y hombres vestidos con trajes típicos de flamenco, con esos vestidos hermosos del flamenco, pero interesante porque había algunos hombres también con barba, bien masculinos, vestidos de cantaores o vestidos con trajes de flamenco, y chicos también, niñitas sobre todo. Se paseaban y estaban entre puestos de comidas, que había tapas, jerez, por supuesto, cerveza, mientras un trío tocaba una canción típica, desafinada, cruel para los oídos, que era tremenda. Bueno, nos sentamos en una de las mesitas frente al escenario a ver qué pasaba. Pedimos la tortilla de rigor, por supuesto, la tortilla, y esperamos a ver qué... Sí, Ann se ríe. Ann Diestro se ríe. La tortilla de rigor y esperamos a ver qué pasaba. Una señora aparece muy bien vestida, de unos 80 años, se sienta al lado nuestro, no me había escuchado hablar, obviamente no sabía que éramos extranjeros, y entonces dice así como suspirando: no tenía ganas de salir de mi casa, pero a estas cosas hay que venir. Así es la vida. Es decir, era una obligación estar en la feria de marzo en junio, mientras se apantallaba con el abanico. A los pocos minutos, ya sin el trío lamentable, empezó una clase de baile flamenco, que también era un poco lamentable, no van a creer que... pero tenía su encanto. Una gorda vestida de negro, y no vestida con traje de flamenco, los trajes de galas españoles, sino vestida con un jogging, estaba en el escenario y hacía que le pusieran música, y entonces decía que con las manos hagamos, que nos tocamos nosotras, que tocamos al de afuera, que tocamos al del costado, que nos tocamos nosotras, que tocamos... Nos tocamos nosotras y tocamos al de afuera. ¿Dónde nos tocamos? Las caderas. Y un montón de mujeres se fueron sobre el escenario y a tomar la clase. Se pusieron a tomar la clase vestidas, la verdad que era impactante y hasta un poco emocionante, porque es como si empieza acá una clase de folclore. ¿Cuánta gente va a ir vestida? Poca. Y la verdad que había una cuestión que a mí me emocionó, porque en ese momento, la vieja se puso a aplaudir y aplaudía y seguía el ritmo, estaba feliz, y en ese momento ahí pude entender lo que son estos pueblos, lo que era Noia, cómo el pasado, el presente se encuentran, la tradición se transmite en cada paso del baile que enseñan y en cada cantejondo, y en lo viejo presente, y en el baile de las jóvenes, en el casco histórico, y en la movida de los bares, en la religión y en lo pagano, Noia se sigue resistiendo al olvido. Vamos a la música.
ya sabemos contra qué vos estás, qué cosas no querés que se olviden. Ahora te la voy a hacer al revés la pregunta. ¿Qué cosas te gustaría olvidar? Nada. Nada. Absolutamente nada. Todo hay que recordarlo, ¿viste? Si vos no traes el pasado al presente, no podés construir un futuro. Entonces hay que permanentemente acordarse. Eso no quiere decir que te quedaste con eso. La prueba está que las madres, las que todavía podemos y nos da la taba, estamos permanentemente apoyando, marchando, marcha federal, los maestros, todo, ahí estamos. O sea, no es una memoria melancólica, no, es no. una memoria hacia adelante. Hacia adelante, tal cual. Sí. No nos bajamos de lo que ocurrió desde ya, pero también estamos pisando hoy, repudiando la violación a los derechos humanos como se están haciendo, ¿viste? Repudiando que haya presos políticos con un gobierno constitucional como Milagros Salas. Entonces estamos actualizadas, ¿viste? Lo que ocurre, chicos, que cada vez somos menos. Y es natural que tenemos mucha juventud acumulada. ¿Kevin tiene alguna capacidad de olvido? Porque recién yo te pregunté, ¿estuviste o estabas? Y vos me decías, no, estaba, él no se había ido nunca de esa imagen. ¿Kevin tiene alguna capacidad de olvido? No, creo que no. No, y eso será lo que lo vuelve así de resentido, de resentir, Sí. de volver a sentir. Eso. No un resentido en el No, claro. No, en el sentido etimológico, que es peor. Claro. Que vuelve a sentir, que vuelve a sentir, sí. Y pero que eso es algo muy importante en su vida, pero creo que eso va acarreando muchos años antes todo esto. Lo que pasa es que esto como de que detona. No tiene capacidad de olvido de nada. No, decís. porque digo, si no hubiera recordado las palabras del padre cuando le dijo, no, acá con los negros no hay nada que hacer, y todo lo que fue construyendo en su vida. Creo que en ese momento fue como, después que se le muere su mejor amigo, que los otros por distintas circunstancias se van, o sea, y siempre con la culpa cuesta. Porque hay una cosa que lo que le da presente a los distintos momentos tan sufrientes que él vio, lo que le da presente, él dice en dos oportunidades, las voces. Las voces son las que no te permiten olvidar, las voces son las que te reenvían al lugar del sufrimiento y el trauma. Las voces, ¿qué hizo el fotógrafo? Ayudó a la chica, la salvó, ¿no? ¿Qué hizo? Hizo esto, hizo lo otro. No, insistimos con esto porque el número del anartista esta vez, el tema es el olvido, desde todas sus aristas. Y pensaba que, no sé si Milena se relaciona en la obra con algo, ¿sí? Mira, Milena, esto es real, real, de hecho es así, porque Grete Neumann salió con vida del campo y escribió el libro. Ella le pidió que lo escribiera. ¿Para qué le pide? Que escriba un libro sobre la vivencia del campo. Para no olvidar lo que se vivió, lo que vivieron ellos, para que quede un testimonio, porque los sobrevivientes de la Shoah siguen prestando testimonio y siguen hablando sobre lo mismo, y justamente para eso. Justo tocaste una escena que es muy impactante y que se repite muchísimo en tus obras. Él está haciendo todo el tiempo, por su incapacidad de olvidar, un ejercicio de memoria. En cambio a Milena le irrumpen los deseos, es como una memoria involuntaria. Y hay una aclaración que dice, ella queda como muy movilizada, no me acuerdo exactamente cómo, entre paréntesis, por la irrupción del recuerdo. Como si la irrupción de los recuerdos alterara el cuerpo. Sí, sabemos que es así. Es eso, yo creo que estás... De la carta estás hablando, sobre... De Grete. No de Grete. No de la carta, es cuando
Cuando dicen que usted tal y de pronto le cambia la cara y dice algo que si uno se pone muy realista en cuanto a los tiempos cronológicos y a la situación, el tiempo que hace que está con él, es un poco inverosímil cuando le dice, oyó hablar de Greta Neumann. Recién, desde usted oyó hablar de Greta, no sabe si vivió, no claro, sabe porque si... ella cae en la cuenta de que él vivió más tiempo que ella y a lo mejor pudo haber sabido si sobrevivió. Pero como dice ella, ¡brum!, es así. Oyó hablar de Greta Neumann, no sabe si vivió, si sobrevivió. ¿Quién era Greta? Y yo le señalo muchas veces que ella queda muy afectada por eso, porque lo mismo cuando le dice a él, pero usted se hubiera suicidado si no le hubieran dado el premio. ¡Brum! Disculpe. Le dice, no, era un pensamiento que tenía para mí. En realidad, esos recuerdos que irrumpen son como, digamos, un contraolvido. Un contraolvido, y casi no son voluntarios. Parece que el cuerpo recordara de golpe y dijera Grete, dijera alguna cosa. Es involuntario. Es Vos no involuntario. manejás la mente cuando te recuerda algo. Puedes hacer un ejercicio de cómo recordar, pero cuando la mente te recuerda sola. Exacto, pero en realidad ahí es donde se contraponen, porque Kevin está todo el tiempo volviendo para atrás. En realidad no ha salido de atrás, da la sensación. Entonces sí, él hace un ejercicio permanente de memoria. Una cosa es ir del presente hacia el pasado, como hace él, y otra cosa es que el pasado se te venga al presente, que es lo que le pasa a ella, en Espejo otra vez. Sí. Y eso aparece mucho en tus obras, en muchas obras, hay esa, más puesto en eso, en la irrupción del pasado sobre el presente. Bueno, así empieza Judith, ¿no? Así empieza Judith, con esa irrupción. Pero las primeras dos, cuando las cosas vuelven y los recuerdos se agitan. Los recuerdos se agitan. Los recuerdos se agitan. Es como si fuera algo físico. ¿No? Bueno, acabamos de escuchar dos fragmentos de las entrevistas anartistas, una de la entrevista a Tati Almeida y otro fragmento de la entrevista al elenco, al director y a los dos actores, al director y autor, y a los dos actores de una obra que está todavía en cartel los sábados a las 9:45, creo, ¿no? Requiem. Los dos fragmentos pertenecen al número del anartista que tienen que ver con el olvido, pero vamos esta vez a comentarlos uno por uno, porque la entrevista con Tati fue de esas entrevistas de las que uno sale pensando que tomó agua de la manguera de un bombero y queda por muchos días todavía en la presencia de Tati. En otro de los números que fue en el año 2015, el número de la persistencia, habíamos hecho una entrevista a Estela, a Estela de Carlotto. Y creo que a ella también le preguntamos si existía algún olvido bueno, entre comillas, pensando en el olvido a la manera de Nietzsche, como limpia parabrisas del resentimiento. Ambas nos respondieron que no, que no existía ningún olvido bueno. Y en relación a lo que habíamos conversado del recuerdo, del remordimiento y del resentimiento, si existen dos miradas tan vacías de resentimiento, son las miradas de ellas, de ellas dos. No me refiero a la mirada en el sentido de la visión de las cosas, sino a la mirada de sus caras. Una de las cosas que más nos impactaron, ¿no? Que eso no se puede traducir, no se puede traducir en la escritura. Son las miradas, en realidad son rostros para leer, el rostro de Estela y el rostro de Tati, y curiosamente las dos, una teníamos noticias, la otra nos sorprendimos en la entrevista. Gran parte del trabajo para recuperar lo que se pueda del cuerpo de sus hijos lo hacen sobre la escritura.
porque nosotros fuimos a entrevistar a Tati para hablar del libro de poemas de su hijo, una anécdota que ella contó mucho, pero que para mí cada vez que la cuento sigue siendo impactante, porque el día que Alejandro desaparece, ella encuentra en un mueble de la casa una agenda con los poemas de su hijo. Y lo impactante de ella, ni siquiera sabía que su hijo escribía poemas, lo publica abrazando esos poemas con escrituras de quienes lo conocieron y también de quienes no lo conocieron, los sobrinos que nacieron después, la gente que se acercó después a la militancia de Tati. Es decir, que ese libro es un gran abrazo de palabra sobre lo único que ella tiene, como el cuerpo de su hijo. Y bueno, fue un momento muy importante en la entrevista con Tati cuando ella simula encontrar otra vez la agenda para la foto. Dicen, quieren que haga como si recién lo hubiera encontrado, y abre el mueble y nos muestra la agenda y nos pedía que tocáramos la agenda, que acariciáramos la agenda, porque al acariciar la agenda, que debe haber acariciado infinitas veces en estos años, ella tocaba lo que quedaba del cuerpo de su hijo. Y sin patetismo, ¿no? No había ningún patetismo, éramos nosotros los que llorábamos alrededor. Había más bien alegría por parte de ella. Alegría. No había un ejercicio melancólico en eso. Sí, a nosotros nos pareció que Tati es la madre de Plaza de Mayo pop. Ya desde la casa, ¿no? Es una casa pintada de rojo, sí, donde atrás hay una puerta que simula la puerta de esas cabinas de teléfono inglesas. Hay muchos peluches en la casa. Hay un peluche, hay un sapo que tiene la boina de Chávez, ¿era? El sapo guerrillero. Era el sapo guerrillero. Es una casa llena de juguetes y esa es la misma casa de donde se lo llevaron a Alejandro. Incluso el modo de vincularse ella con los objetos también era un modo de vínculo como quien va a tocar un juguete en el sentido de ese encuentro creativo, de ese encuentro afectuoso, de ese encuentro de una infancia restituida. La verdad es que fue bastante impactante salir de ahí y sentir que lo conocíamos a Alejandro, que después de haber visto sus objetos, de haber estado en su espacio y de haber leído sus poemas, Tati de verdad no logró que su hijo estuviera vivo, pero logró hacer que esa letra como trazo fuera la última hilacha del hijo que no le pudieron llevar. No es solamente un ejercicio de memoria, ahí hay un ejercicio de lucha activa sobre la palabra, muy conmovedor, para el que hay que tener tela, ¿no? Porque no es tan fácil elaborar el duelo de esa manera tan creativa. No es un duelo simple, porque es un duelo sin cuerpo. Me siento como que arma familia, ¿no? Sí, Tati es una gran abrazadora, nos abrazó un montón de veces, estábamos chochos, yo me hubiera quedado toda la tarde abrazándola. Qué sabiduría, porque en definitiva extiende esos lazos que le cortaron, ¿no? Y los multiplica en todos aquellos que aman esa historia y que la comparten y que la sufren. Sí, ella quiere que lean a su hijo, como un escritor quiere que lean a sus textos, y también la devolución de la entrevista fue muy emotiva. Tati escribe con letras mayúsculas, es como si todo el tiempo su lenguaje fuera un signo de exclamación. Queridos, los amo, qué hermoso lo que han hecho. Y la verdad es que no lo sentimos como un halago, ni siquiera como una valoración de la entrevista. Era una extensión del abrazo que sentimos con ella, y a su vez su manera de agradecer, que es tremenda para un entrevistador, que una madre de Plaza de Mayo te agradezca, porque ¿qué te queda por hacer si ella te agradece? ¿Qué le podés decir? Sí, la retahíla de agradecimientos empezó por ella. Empezó por ella se deshacía en agradecimientos. Imagínense
que es una mujer que cumplió el otro día, creo, 87 años y debe dar un montón de entrevistas y debe tener un montón de encuentros por semana, y aún así las dos destacaron esto, que cuentan un montón de veces lo mismo, pero siempre es diferente. ¿Por qué? Porque el interlocutor es diferente. Entonces el sentido que se produce es completamente diferente. Bueno, Tati tienen toda la entrevista. La entrevista se llama Todo al 17. No les vamos a contar por qué. Eso también fue un momento bastante mágico, poderoso, lo que se generó alrededor de esa cifra, el 17, pero para eso está la Nartista, para eso está la revista. En ese mismo número está la entrevista al elenco de Requiem. Requiem, si no la fueron a ver, mañana hay una gran oportunidad. Es una obra tremendamente poderosa, con un texto muy, muy extenso e intenso. Hay que llevar una obra de teatro que se traslada sobre una cornisa, prácticamente no hay más que eso como escenografía, con una cantidad de texto que exige una actuación memorable, porque si no la literatura estaría eclipsando completamente la obra. Sí, justamente es muy impactante la anécdota, de alguna manera, de la obra, del encuentro de dos figuras históricas, pero que no hubiesen podido encontrarse en vida porque son de dos épocas diferentes y se encuentran en la muerte. Milena Jasenska y Kevin Carter. Y bueno, la obra es la conversación entre ellos dos, y hay un momento que es el que reprodujimos recién, que es cuando se habla justamente del olvido, o es más, de la incapacidad de olvido de uno de ellos, y que es Kevin Carter, ¿no? Que se ve encerrado en este recuerdo de la foto que le sacó una niña acechada por un buitre, y que no puede, una niña que estaba muriendo de hambre, exactamente, y no puede dejar de verla. Es bastante impactante en esta obra que Kevin es fotógrafo, Milena era periodista, como dijo Jessica Schultz, la actriz. Milena era lenguaje, claro, era la palabra, era lenguaje escrito, porque Kevin también era lenguaje, él era fotógrafo, pero evidentemente ella pudo salir del resentimiento, porque en la palabra encontró un poder que Kevin no encontró en la imagen. Es decir, toda la obra Kevin está tratando de ponerle palabras a aquello que faltó en la imagen, y a su vez Milena está tratando de ponerle imagen a aquello que las palabras no alcanzan, porque por suerte y por desgracia todos los lenguajes se acercan a lo indecible, lo bordean, aproximan el bochín, pero nunca llegan. Digo por suerte porque siempre hay un texto más para escribir, y digo por desgracia porque cuando el linde es con la desesperación, la enfermedad y la muerte, en esos momentos estaría bueno que algún lenguaje por un instante alcance. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces anartistas. No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes,
que 4 palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio. Y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me olvida. Eso fue Soneto a Mamá, autor e intérprete, el querido Joan Manuel Serrat. Mi columna es sobre la voz, o acerca de la voz, pero estuve anotando otras ideas también que exceden el asunto de la voz. Recordaba la diferencia que establecía Nietzsche entre origen e invención. Y en su arte genealógico decía que criticaba la visión, por ejemplo, que tenía Schopenhauer respecto del origen de la religión, que supuestamente expresaba un sentimiento metafísico en el hombre. Entonces a la palabra, creo, o una de las traducciones, que sería origen, le contraponía la invención. Y en realidad, como no recordamos los orígenes, nos inventamos un origen. Entonces creo que Nietzsche decía que, bien mirado el asunto, en el origen está el disparate. Siempre me pregunté por un problema que es la materialidad de la voz. Tenía ganas de hablar acerca del olvido y de relacionarlo con alguna de las cuestiones de mi columna, pero si no presento primero mi columna y si no cuento de qué va, si me olvido de presentarla, tampoco puedo hablar acerca de algún tema específico relacionado con la voz. Entonces siempre me preocupó la materialidad de algo tan difícilmente palpable. En realidad no se puede palpar como la voz. Y siempre me interesó la materialidad de esas cosas impalpables. La materialidad de la conciencia, la materialidad de la voz. Y sin embargo, aún no siendo palpable, la voz es potente. Y la ciudad es un conjunto de voces, de materialidades vocales. Están los pregones ambulantes, están las voces de las bocinas, los gritos. También me preguntaba por las voces en la intimidad. ¿Cómo son las voces de los amantes? ¿Bajan la voz? ¿Suelen bajar la voz? ¿O suelen gritar en un momento de éxtasis? Ahí están más de acuerdo. Suelen gritar. ¿Cómo es la voz en el grito? ¿Cómo son los gritos? Y también pensaba en la idea de columna que estuvo sobrevolando. Y la columna de la voz es la respiración. Y la columna de la respiración, por lo menos en la técnica vocal, es el apoyo diafragmático. Es decir, que hay que pensar en un sistema de apoyos y de columnas para que la voz pueda emitirse. No hay que olvidarse de eso, porque sin esos puntos de apoyo, la voz no sale, la voz no se emite. Volviendo otra vez a la materialidad del sonido, a la materialidad de la voz,
está el sonido, obviamente. Entonces una buena forma de empezar a pensar la materialidad de la voz es a través del universo sonoro, del universo de los sonidos. Y hay 3 cualidades principales en un sonido: la intensidad, que es cuando los amantes bajan la voz o la suben, y hay intensidades diversas. Por ejemplo, la más suave, que es pianísimo, un amante pianísimo. Es la otra intensidad, que es piano, que es un amante no tan suave, pero suave al fin. Después está el mezzo forte. Sí. Y de bueno, mezzo pero, forte para arriba es lo mío. Bueno, pero un mezzo, por ejemplo, un forte, un fortísimo. No, ya no. Sin un pianísimo. Esas son las distintas intensidades que, por lo menos en la teoría de la interpretación musical, los nombres, la nomenclatura. La segunda característica es el timbre, que una vez conversábamos, que es lo que más emparenta al sonido con la pintura, ¿no? Que es el entramado orquestal también, los colores de los instrumentos, los sonidos y los colores de las voces también, la información que nos brinda un color de una voz. Y por último, la altura, que es si es grave, si es medio o si es agudo. ¿Sí? Perdón que te interrumpo, es decir que la voz es algo que se podría leer. Sí, claro. Aún desconociendo todos estos conceptos, simplemente al percibirlos, ¿no? Sí, la voz es texto. La voz es texto. No necesariamente cuando es palabra, o no solamente cuando es palabra. Y no hace falta, no, o sea, todas estas consideraciones técnicas no hacen falta para poder leer la voz o para poder pensar la voz. ¿Cómo es, repito, otra pregunta, cómo se distribuye el tejido vocal en una ciudad? ¿O cómo se distribuye la orquesta en una selva? También pensaba, obviamente, en los pájaros. Y los pájaros van a escuelas de canto. Mira. Porque, según leí, no tengo la referencia exacta, pero bueno, no la recuerdo en realidad, la olvidé. ¿Número cuál? Nacional número. Número 17, todo el 17. Digamos que aprenden a cantar. No nacen sabiendo cantar. Y los pájaros que no persisten en su nido durante un determinado tiempo no aprenden a cantar. Mira vos. No aprenden a cantar. Aprenden por imitación a cantar los pájaros. Entonces, me imagino que esos trinos que escuchamos muchas veces al amanecer también son como las vocalizaciones o los ejercicios vocales que los pájaros tienen para hacer ejercitar a sus pichones, a sus hijos. El trino también es un recurso musical. Cuando el pájaro realiza el trino, uno puede pensar también en el trino de los violines, ¿no? O por ejemplo Chopin, ¿sí? O las sopranos, ¿no? Chopin usaba en el piano, en su arte pianístico, el trino. Mozart, bueno, muchísimos empleaban este recurso. Entonces me parecía que una buena forma de arrancar esta columna era con unas consideraciones técnicas y también con algunas de las obsesiones que se me presentan alrededor de la voz. ¿Cómo se escucha la voz en los sueños, por ejemplo? ¿Qué es una voz suave? ¿Qué es una voz? Depende cuál es el sueño. Vos decías, Gabriela, que la voz cuenta, y sí. A veces pasa a segundo plano lo que está diciendo y uno se engancha con la forma en que
se dice, y la emoción que te transmite es muy distinta a lo que está diciendo, realmente carece de importancia. Vos sabés que la voz es un tema muy poco tratado hasta en los manuales de literatura, y tal vez es el centro de la dificultad más grande que tienen todos los asistentes a un taller y todos los escritores, porque los talleres literarios existen hoy, pero hubo un montón de escritores que no fueron nunca a un taller literario y de algún modo lo armaban entre sus amigos, entre sus conocidos y compartían esta dificultad. La voz no tiene nada que ver, no tiene estrictamente que ver con si narra la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, no tiene tampoco estrictamente que ver con la actitud psicológica con que narre, no tiene estrictamente que ver con la edad de quien narra, ni con el sexo de quien narra. La voz es una entidad, es casi una estructura, ¿sí? Que atraviesa... Pero tiene que ver con todo eso, no tiene que ver estrictamente, pero tiene que ver con... Sí, igualmente manejando todo eso a discreción, tal vez la voz no cambia. No hay nada más difícil que cambiarle la voz a un texto, porque todos se impregnan del hábito de nuestra respiración. Es un trabajo de dejar de respirar como habitualmente respirábamos. Por eso yo pensaba, escuchando a Víctor, qué lindo sería como un ejercicio para mover la voz de la escritura y para mover nuestra propia voz, porque yo estoy segura que si uno pudiera mover su propia voz empezaría a pensar distinto, porque la estructura del lenguaje se organizaría distinto. Salir a cartonear voces, salir realmente con un grabador y llevarse voces al paso. Para cambiar nuestra respiración. Exactamente, y tratar de escuchar esas voces y subirse a la cadencia de esa voz. Sería, aparte de un ejercicio artístico, un ejercicio tremendo de libertad, ¿no? De dejar de ser los que somos por un rato y responder al famoso yo es otro de Rimbaud. No importa que no sea completamente otro, lo importante es dejar de ser completamente yo, que es lo que nos hastía y lo que nos aturde. La música, de Ricardo Piglia. Había empezado a amanecer cuando el comisario Croce sintió un rasguido en el aire, como una música, después un resplandor. ¿Una luz mala?, pensó. Desde hacía meses Croce vivía en la casa de una estancia, de prestado. Esperaba que se resolviera el expediente de su cesantía y le pagaran la jubilación. El resplandor se apagó de golpe, pero la claridad persistía al fondo de la hondonada. Croce salió de la casa y comenzó a bajar por el cauce del arroyo seco. De pronto, Cusco, su perro, salió corriendo y empezó a ladrar y hurgar en la tierra. Al llegar, Croce vio que en el pasto, en medio de un círculo de ceniza, había una piedra gris. Se agachó y la estudió. Pasó la mano abierta por el aire, sin tocarla. Era como un huevo de avestruz y estaba tibia. La alzó. El material era rugoso, muy pesado. El objeto venía de los confines del universo. ¿Sería un aerolito? Croce se dirigió al almacén de los Madariaga. Todos festejaron la llegada de Croce con la piedra. Apoyó el cascote caído del cielo y vieron que era un imán, porque los parroquianos sintieron un tirón en las rastras y algunas monedas sueltas. También fueron atraídas por la piedra. Hasta los cascarudos
y un mamboretá quedaron pegados en el borde. Croce pidió prestado el teléfono y llamó a Rosa, la bibliotecaria del pueblo. Le dio cuenta sobre la piedra y ella se comprometió a averiguar qué hacer con ella. Rosa y Croce se encontraban de vez en cuando. Rosa no quería que se supiera, no porque él era comisario, no, sino porque era muy feo. Al rato, Rosa lo llamó. Hola, Croce. Hablé con Teruggi. Teruggi, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ay, sí que lo conoces. Me dijo que si era un aerolito, tenía que analizarlo. ¿Y sabés qué me dijo? Que los objetos extraterrestres son de quienes los encuentra y no del dueño del lugar donde caen. Dicen que te van a dar una recompensa. ¿Qué te gustaría a cambio? Decime. Mira que efectivo no ofrece. No ofrecen no. No, efectivo no. Decime qué te gustaría. Croce le dijo que le gustaría un telescopio. Rosa le dijo que lo pensara. No era necesario contestarle de inmediato. Siempre había querido un telescopio. En la noche, en el campo, se puede ver muy bien el firmamento. La luz de las estrellas son soles remotos, muertos hace miles de años. Con el telescopio por ahí, las noches se le harían cortas y algo podría aprender sobre el universo. Lo sacó de la meditación un llamado del doctor Mejía, un abogado de La Plata. Solían llamarlo al almacén como si fuera un despacho. El doctor Mejía quería consultarlo sobre el marinero yugoslavo, que había matado a una copera en un piringundín en Quequén. Croce había leído algo sobre el asunto. Le pidió que visitara al detenido porque nadie lo entendía, porque hablaba croata. Este preso, en azul, estaba esperando un abogado de oficio. Ese abogado de oficio te va a estar esperando. Queremos apelar el fallo que le dieron, pero necesitamos argumentos para la apelación. Al mediodía, Croce dejó el aerolito al cuidado de Rosa y salió para la cárcel de Azul. Al llegar, lo estaba esperando el abogado de oficio, quien le hizo un resumen del caso. La noche del 8 de mayo de 1972, después de desembarcar en Quequén, Sándor Pesic, junto con otros marineros del barco, el Balcanes, que venía a cargar trigo en los hilos del puerto, se fueron a tomar unas copas al Bar Elsa, un cabaret de la zona mala del puerto. Estuvieron un rato tomando cerveza con las chicas. Sus compañeros se fueron, pero Pesic se quedó. El abogado le relataba los hechos conocidos mientras los dos cruzaban largos pasillos. Rejas, pasillos, rejas, pasillos. Pesic, solo y algo bebido, sin hablar castellano, presenció esa noche una pelea de las alternadoras, Nina Godoy y Rafael Villavicencio, con un cliente. Pesic quiso intervenir para calmarlos, pero recibió un golpe en la cabeza, que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, Nina estaba muerta en el piso y la otra mujer gritaba y lloraba pidiendo ayuda. El cliente ya no estaba. La policía detuvo a Pesic cuando volvió al barco. Había huido asustado en medio del tumulto y lo encarcelaron. El Balcanes partió y él quedó solo, lejos, muy lejos de su país. El juicio lo declararon culpable del asesinato de Nina Godoy y lo condenaron a 20 años de prisión. Muchas personas testimoniaron. Rafaela Villavicencio, único testigo de lo que pasó esa noche, declaró 5 veces. En todas contó una historia diferente. El abogado de oficio preparaba la apelación y no sabía para dónde agarrar. Al llegar a la celda del yugoslavo, Croce entró solo. Era un chico joven, rubio, de ojos claros. Estaba sentado en un catre apoyado sobre la pared. En el hueco de la ventana
vi una foto de él. Se lo veía sonriendo y tocando el acordeón a piano. Al lado, una muchacha con el pelo suelto lo besaba en la mejilla. Croce se presentó y el yugoslavo habló un rato en croata. El comisario no entendía nada. Después Croce sacó papel y lápiz y con señas le pidió que le dibujaran las escenas. Pesic hizo un cuadrado y dibujó un número, o sea, él. Él era el marinero, sentado alrededor de una mesa con dos mujeres. En el segundo cuadro dibujó otro marinero, o sea, él, tirado en el piso, y usó el idioma universal de las historietas, la Z. Croce pensó, o borracho o dormido de un golpe. En el tercer cuadro, una mujer tirada en el piso. El más importante fue el último cuadro. Pesic dibujó al marinero en el piso. Una puerta y otra vez, con el lenguaje de historietas, escribió toc, toc. 2 toc, toc. Entonces, cuando estaba desmayado o borracho, golpearon la puerta. Croce comenzó a hablar en voz alta. Si habían golpeado la puerta 2 veces, era una señal. El crimen había sido planificado y no era el resultado de una pelea casual. Usaron al yugoslavo como chivo expiatorio. Como si entendiera el yugoslavo, comenzó a llorar. Croce le apoyó la mano en la cabeza. Juntó los dibujos y antes de salir miró la celda. En las paredes había cruces con la que los presos marcan el tiempo. Una leyenda. Yuta puta. Y volvió a mirar la foto en la que Pesic se lo veía feliz con su acordeón a piano. Afuera lo esperaba el abogado defensor. Croce le dijo que Pesic estaba embromado. Le mostró los dibujos. El asesino vino de la calle. La muerte de Nina Godoy había estado planificado. El abogado lo entendió, pero ¿cómo lo probaba? Al alejarse, Croce no podía dejar de pensar en el joven Pesic. ¿Qué podía hacer por ese chico? No tiene con quién hablar. No entiende el idioma. Al llegar al pueblo detuvo el auto frente a la biblioteca y tocó bocina. Rosa salió y se apoyó en la ventanilla. Ya sé lo que quiero a cambio de la piedra que cayó del cielo. Un acordeón a piano. Sí, una verdulera. Un Honer. Me gustaría. Me encantaría. Rosa empezó a reír. Sí, dijo Croce. Ahora en lugar de resolver los casos le pongo música. En las noches de verano, cuando las altas ventanas de la cárcel estaban abiertas, se escuchaba el acordeón a piano de Pesic, que tocaba las lejanas melodías de su país. El 8 de junio de 1984 fueron detenidos en España 2 argentinos que confesaron su responsabilidad en el asesinato de la copera de Quequem. El yugoslavo dejó la cárcel de Azul después de haber pasado 13 años presos por un crimen que no cometió. Al salir declaró que solo deseaba llegar cuanto antes a su pueblo natal. Los diarios señalaron que el único objeto personal que se llevó consigo fue su acordeón a piano. Y en su español dificultoso, agradeció al hermano argentino que se le había obsequiado. Croce salió al patio con el mate en la mano. Obsequiado, dijo. ¿Quién le enseñó ese verbo? Era noche cerrada. Croce miró el cielo. Las estrellas titilaban y se dijo: lástima no tener un telescopio. Mientras veía brillar las 3 Marías en la insondable oscuridad.
Bueno, voy a cerrar un poco con el gusto de este hermoso relato. Primero, antes del final, agradecer a todos los que colaboraron en el armado de este programa, que de a poquito vamos intentando darle forma. Estamos transmitiendo hoy desde otro lugar, así que cualquier dificultad técnica que escucharon se irá limando con el tiempo. ¿Qué te olvidaste, querida? De desearle a la familia Rivera, que acaba de llegar de España, una muy bienvenida. Bueno, bienvenida a la familia Herrera. ¿Alguien le quiere mandar un saludito a la familia? No, yo quiero agradecer a los que nos trajeron la comida. Y a Platón. Bueno, también le mandamos un saludo a Platón desde estas dependencias. Bueno, yo iba a agradecer los que nos enviaron la comida. La próxima no envíen vino. No es buen amigo de este programa. Iba a agradecer a Martín Camarero, que es quien compuso los separadores del programa. Agradecerle a los Mano a Mano, la cortina que estamos escuchando, Vivir Riendo es de Mano a Mano, y también a Fabio Pérez, que me pasó su chacarera del olvidado, que escuchamos allá por la mitad del programa. Y por supuesto a Martín Enríquez, que es nuestro operador, que hizo hoy ¡bravo! Un tremendo esfuerzo trasladando todo el equipo hacia un lugar que no es su lugar natural, por decirlo de algún modo. Y a los oyentes que nos enviaron toda esta comida, persistan en esto, porque la verdad que es una gran idea. Bueno, nos despedimos entonces hasta el viernes que viene, en donde nos vamos a encontrar en la tercera Quilamba. Feliz Día de la Patria, el 9 de julio, y lo vamos a celebrar con Rubén Pires, que va a ser nuestro primer entrevistado en vivo. Haremos una lectura de toda su obra y veremos sobre qué cuestiones podemos conversar. Entonces será hasta el viernes que viene. Acá se hizo Quilamba. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces anarquistas. Ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que